Hey, hola a todos, iglesia, que Dios los bendiga muchísimo. Bienvenidos a nuestro servicio familiar principal del día de hoy, de esta noche. Mi nombre es Juan Daniel Pechené, él es Santiago Julio y hoy vamos a estar direccionándolos en este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Padre. Yo te invito a que allí donde tú estás puedas tomar la posición que tú creas necesaria para adorar a Dios. Puedes estar de rodillas, de pie con tus manos levantadas, como tú quieras, pero la idea es que juntos podamos adorar el nombre de Dios en esta noche. Vamos, comunícate también allí donde tú estás con Él. Creemos, Dios, en tu amor, creemos en tu amor sin condición. Creemos que entregaste a tu Hijo Jesús como regalo para nuestra salvación. De hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Vamos, acompáñame a adorar a Dios en esta noche. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí.
que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y 9 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sin condición. Amén. Y Dios, Padre, te adoramos no solamente porque nos das tu amor, sino también porque somos tus hijos. Y hoy te adoramos todos juntos, te vamos a adorar en espíritu y en verdad. Iglesia, le invito entonces a que se disponga ahora a gozarse en la presencia de Dios y que le cante con todo el amor, con toda la pasión. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Una vez más, todos juntos. Es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Si usted quiere danzar y saltar para Dios, lo puede hacer. A ti, Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú
vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Dios. Ahora libre soy tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Confiamos y agradecemos tu gracia, Padre. Gracias por rescatarnos. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Damos gracias a Dios por habernos rescatado, por habernos dado la vida eterna. Padre, de verdad te damos todas las gracias posibles, porque nos diste a tu Hijo para nosotros poder ser salvos. Te adoramos, Padre, de verdad con todo lo que somos. Muchas gracias, muchas gracias. Y iglesia, que Dios los bendiga. Un abrazo.
Iglesia amada, muy buenas noches otra vez después de un tiempo precioso de glorificar y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Nos disponemos también para escuchar lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Muy, pero muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos y que ojalá esta noche siga siendo una noche muy especial. Recuerden que les invitamos a que estén todos juntos como familia y no olviden tomarse una fotografía como familia donde se muestre también el dispositivo por el cual se está transmitiendo y nos lo hagan llegar a nuestras redes sociales de la iglesia para retransmitir las fotografías durante la semana. Esperamos que por favor hagan eso para que podamos tener esa evidencia y esos testimonios, sobre todo de la bonita familia que tú tienes y cómo participas de este tiempo en adoración y en alabanza al Señor. Bien, de esta manera entonces nos disponemos para reflexionar en esta noche con base en el siguiente tema, la obra por orden de Dios. La obra por orden de Dios. Cuando hablamos de la obra, hablamos de una acción, hablamos de una actividad, hablamos de la ejecución de un pensamiento. Cuando hablamos de la obra es de las acciones como pueblo de Dios, lo que Dios espera de su pueblo, pero no a diferencia, como se dice muchas veces, como es la voluntad de Dios. Y hay cierta diferencia entre hablar de la voluntad de Dios y orden de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de lo que Dios ha determinado, pero que sí es la voluntad de Dios que está allí escrita. Pero cuando hablamos de la orden de Dios, estamos hablando de eso. Una orden, pues hay que ejecutarla, hay que hacerla. Y quisiera entonces motivarles a que como familia allí puedan tener su Biblia y puedan buscar en Esdras capítulo número 6, libro de Esdras, Antiguo Testamento. En el capítulo 6 vamos a leer 3 versos muy importantes referente a este tema de la obra por orden de Dios. Cuando hablamos de la obra, hablamos del accionar de la iglesia, que tiene que ver aún con esto que estamos haciendo. El reunirse de la iglesia, el reunirnos como hijos, como hijas de Dios, de cantar, alabar, en fin, de hacer su voluntad, pero con una orden expresa. ¿Ya encontraron? Espero que sí. Esdras capítulo 6, versículo 14, que dice así, leo en favor de ustedes. Versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Pero el versículo número 15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y el versículo número 16 dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Oremos brevemente al Señor. Padre, oramos rogando a ti que tú, por medio de tu Espíritu, nos ayudes a entender esta palabra, cómo tu pueblo edificó, cómo tu pueblo accionó, cómo tu pueblo desarrolló la obra por orden tuya, mi Señor, y qué otras cosas fueron necesarias mover. Ayúdanos a entender para practicarlo también en este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, muchas gracias por tu palabra y por hablarnos en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Lo primero que encontramos en este pasaje, algo maravilloso en relación a la obra por orden de Dios, es que dice que edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban. Está hablando de la edificación del templo. Aquí cabe recordar que estas dos palabras son dos acciones que van juntas. La prosperidad del pueblo de Dios viene cuando edificamos, es decir, cuando hacemos la obra de Dios como Él lo ha ordenado. Si pretendemos hacer la obra como nos parece, de alguna manera vamos a darnos cuenta que no vamos a prosperar como Dios quisiera que prosperemos. Eso es claro. Aquí el texto nos muestra y la experiencia del pueblo de Dios motivado por Dios mismo a través de los reyes a volver a su tierra, a edificar, se dio la prosperidad no solo de la construcción de la obra de Dios, sino el desarrollo de proyectos personales, familiares de cada familia, porque Dios es bueno. Y cuando Dios prospera a su pueblo, la iglesia, también prospera cada una de sus vidas y sus familias. Y es necesario entender y mirar eso desde esta perspectiva. Edificaban y prosperaban. Y hay que tener cuidado porque en este caso recordar que al inicio de la construcción, unos años antes, 17 años antes, si leemos la palabra en Ageo, capítulo 1, versículo 2, la historia nos dice que, voy a leer Ageo capítulo 1, versículo 2, dice, así ha hablado Jehová a los hijos, a Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es decir, de alguna manera hay un reclamo de Dios diciendo, bueno, es tiempo de estar en vuestras casas. ¿Por qué Dios dice eso? Rápidamente. Porque ellos empezaron a construir antes, al principio, y solo construyeron los cimientos del templo, y el enemigo los amenazó y dejaron de construir el templo. Pasaron algunos años, creo que de 14 a 17 años, sin que se volvieran a acordar de la casa de Dios, y cada uno se dedicó a construir su propia casa. Por eso el profeta Ageo y Zacarías les habla, y el versículo 5 del capítulo 1 de Ageo dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y dice, subid al monte y traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Aquí lo que está diciendo Dios por medio del profeta Ageo y que le había dicho al pueblo era que ya no era tiempo de dedicarse y luchar solo por lo de cada uno, porque trabajaban mucho y tenían poco, conseguían mucho dinero, pero ni se daban cuenta en qué lo gastaban. Y la pregunta es, ¿no es eso lo que está sucediendo en este tiempo? Está sucediendo lo mismo. El pueblo no reaccionó. Por eso tuvo que pasar algunos años y después venir Dios por orden del rey para que ellos siguieran construyendo el templo, porque solo lo habían dejado construido hasta sus bases. Aquí es importante entonces otra vez reflexionar sobre este primer
punto de la obra por orden de Dios. Edificaban y prosperaban. ¿Cuánto trabajo hay? ¿Cuánto esfuerzo que no se ven los resultados? Porque cada uno está trabajando por lo suyo propio. ¿Qué es lo más importante en este tiempo? No estamos diciendo que no debes trabajar por tu familia, por tus proyectos. Sí, pero además de eso, debes trabajar en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la orden de Dios? Pasamos al segundo punto entonces, que es por orden de Dios. El texto entonces que leímos en el verso 14 nos dice que terminaron por orden del Dios de Israel. Terminaron la obra por orden del Dios de Israel. Y aquí tenemos que recordar Mateo 28, 19. ¿Cuál es la orden de Dios? Jesucristo, después de todo su proceso en esta tierra y después de morir, resucitar y llamar luego a sus discípulos después de manifestarle el cumplimiento de todo lo que él había dicho, les dice, bueno, ahora cada uno le corresponde ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden, es un imperativo, no tiene escapatoria. Predicando, hablando, parándote en una esquina, cuando hables con alguien, con tu testimonio. Pero lo que Dios está haciendo en este tiempo, al igual que hizo con la iglesia primitiva, que recibiendo el poder del Espíritu Santo para testificar, recuerden, no salió a predicar, sino que se encerró en las cuatro paredes del templo para disfrutar de la presencia de Dios, de las lenguas, de los dones, de los milagros, de los prodigios, y se olvidó de la obra que Dios había dicho, háganla, predíquenla a los demás. Recuerdan, hace 8 días hablamos un poco de eso, de qué está ocurriendo en nuestra casa. El servicio no es solo para nosotros. Como hijos de Dios, Dios nos está llamando a que usemos estas redes sociales para hablar a otros, y no solamente a través de las redes sociales, sino por medio de tu boca, lo que tú sabes hablar, lo que tú conoces, compártelo. Y si tienes temor, pues bueno, invita a otros para que hagan parte de recibir el mensaje de la palabra de Dios a través de las predicaciones en las redes sociales. Pero allí está la orden de Dios. Esdras dice, se terminó la obra por orden de Dios. Y podemos decir claramente, esta pandemia fue por orden de Dios. Porque nada sucede sin que Dios lo determine. Nada ocurre sin que Dios lo permite o lo conozca. Y listo, pero no debemos quedarnos allí. Ay, entonces, sí, Dios lo ordenó, pero también con un propósito, para que la iglesia cumpla la orden que ya dio hace más de 2000 años. Y es lo mismo que Él está haciendo en este tiempo, con esa orden. Pero también dice el versículo 14, que la obra fue terminada por orden del Dios de Israel, pero también fue terminada, dice el texto, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. 3 reyes tuvieron que intervenir, y no es que ellos estaban reunidos, no, fue a través de los años, ¿ya? En tantos años, el rey Ciro había dado la orden y habían construido hasta la mitad. Cuando llegó Darío, 15, 14 años después, se dio cuenta que no habían terminado el templo, y él vuelve, y mientras termina Darío de desarrollar su reinado, Artajerjes también llega y se da cuenta y dice, no han terminado el templo, la casa de Dios, la obra de Dios, por favor, termínenla. Dios, cuando tiene una orden, Él la hace porque la hace cumplir. En este caso, la pandemia está llevando a que se cumpla la orden de Dios. ¿Cuál orden de Dios? Que se predique el evangelio en las casas.
¿Sabe qué hizo el pueblo de Dios cuando Dios lo retornó a su tierra para que edificara su casa, para que se edificaran como pueblo? Se dedicaron a sus propias cosas, a sus propias familias. Y Dios tiene que levantar al gobierno pagano, porque estaban bajo un imperio pagano, para que sean ellos los que les dan esa orden de construir. Por eso dice el versículo en Esdras, capítulo 6, dice el versículo 1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, los tesoros y los archivos que habían tomado del pueblo cuando fue llevado cautivo. Y el versículo 2 dice, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Madián, un libro en el cual está escrito así, memoria. Y dice, hablando de la memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio esta orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Cosas específicas que el pueblo debe hacer. Y dice el verso 7, dejad que se haga la obra de la casa de Dios. ¿Sabe quién estaba diciendo eso? Un gobernante pagano. Y dice que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, déjenlos. Y el verso 8 dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, aún de los recursos del gobierno se invirtieron para la edificación de esa casa. Y algo muy importante que está sucediendo hoy, el versículo número 10 dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, dice, pero también para que oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Qué encontramos aquí? Que el gobierno está diciendo, en este caso, estos reyes, edifiquen la casa de Dios, construyanla, que su Dios los escucha y oren por mí y por mi familia. A veces cuestionamos a los gobernantes paganos y decimos, pero ¿por qué no creen en Dios? No es necesario de pronto eso que sea un gobernante cristiano para decir que no cree en Dios. Ellos creen en Dios, pero también creen en usted como hijo e hija de Dios. Y quiere que usted se comprometa con la oración por el gobierno. Quiere que usted se comprometa a reunirse allí como familia y a compartir el mensaje de Dios con otros. ¿Sabe que está cursando en el Congreso de la República en este momento un proyecto para que la educación religiosa parta aún desde los padres? Para que los padres empiecen a educar a sus hijos desde casa. El gobierno está permitiendo eso. Y eso hizo este rey. Y en este momento los gobiernos están pidiendo que la iglesia ore y se involucre en la obra de Dios. ¿Quién está moviendo todo eso? Recuerde, por orden de Dios y por mandato de los reyes. Y el versículo 11 dice, también por mí es dada esta orden, y aparece el término orden, 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 orden. Si a usted no le gustan las órdenes, bueno, tiene que acostumbrarse. Porque llegará el momento en que el gobierno dice, bueno, todos se congregan, por favor, tal día a orar. Y hay que hacerlo. También por mí es dada esta orden, que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y al Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y a pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Hasta un decreto hizo para cuidar el propósito y la obra de Dios. ¿Sabe quién lo hizo? Un pagano.
Pero uno a veces como líder no puede decir, yo decreto que tú eres un hombre, una mujer de Dios que en tu casa te reúnes y no lo hacen. Como que se toma tan en poco, dice tan bonito eso que dicen, pero no lo hago. Pero llegará el momento en que un gobernante lo determine y lo decrete. Y así se hará. Dios usó a estos gobernantes. Dios dio esta orden. Dios ha generado todo un mover. Dios ha generado todos unos cambios para que la iglesia hoy se despierte, para que hoy nosotros despertemos para conocer cuál es la obra a la que Dios nos está llamando a realizar. Uno pudiera, y de hecho, la Biblia dice en el versículo 14 que fue por orden, por profecía de Ageo y Zacarías. ¿Y cuántas veces yo recuerdo que aún he predicado y he compartido y no soy profeta anunciado y decretado o promocionado, pero yo he dicho, llegará el momento en que el evangelio será por necesidad y condición de la humanidad solo permitido predicarse allá en familia. Bueno, estamos viviendo esa parte. Y hay muchas cosas más que se van a cumplir. Pero el versículo 16, y con esto termino, dice, entonces los hijos de Israel, del capítulo 6 de Esdras. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hola, digan con gozo, qué bueno. Vamos, todos allí en su casa que puedan decir con gozo. ¿Cómo celebran ustedes cada servicio en su casa? ¿Cómo cantan al Señor? ¿Allí mirando solo la pantalla o cantando, participando? Cuando están edificando, cuando están haciendo la obra de Dios. ¿Cómo lo hizo el pueblo? Con gozo. Dilo, allí en tu familia, vívelo, experiméntalo. Es con gozo. ¿Gozo por qué? Porque mientras edificaban, prosperaban. Y vino la provisión, la orden aún del rey. Así que, amada iglesia, que este tiempo, que para el mundo es de crisis. Y escucho a muchos cristianos decir, estamos en crisis. Yo no digo que estamos en crisis. Yo creo que es la mejor de las oportunidades en la que tú, del depósito que tienes en tu corazón, de la palabra y de los principios y los valores de Dios, del Espíritu Santo de Dios que hay en tu corazón, es cuando vas a sacar y estás sacando ese depósito que hay allí en tu corazón para compartir con, como dice la palabra y como aprendimos hace 8 días, con tus parientes y con tus amigos más íntimos, para compartirles la palabra de Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, porque esta experiencia de vida cristiana no es solo para decir, si me muero de el contagio de la COVID, pues me voy para el cielo y ya. No, no, no. Un momento, es que allá en el cielo tenemos que darle cuenta a Dios de la responsabilidad que Él nos asignó aquí de testificar de su amor. No olvida, evangelio es buenas nuevas. Y tú eres cristiano, pero también tienes en tus hombros la responsabilidad de compartir esa buena noticia de salvación. Cuán importante es para la gente escuchar que hay esperanza en Dios. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude a dar cumplimiento a la orden que Él nos está dando. Y allí como familia, júntense también a orar y a decir, somos una iglesia misionera. Una iglesia es una iglesia que comparte el evangelio. Así que júntate como familia y oremos todos esta noche. Padre celestial, bendito Dios, queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos bendecirte por tu maravillosa palabra y por la experiencia de tu pueblo
que aún estando en la cautividad fueron a construir la obra tuya, a construir la casa, tu pueblo, las costumbres, los valores, los principios, y solo llegaron hasta una parte y se interesaron más por sus propias casas. Ayúdanos, Señor, a volver a la orden tuya, como dijo Ageo. No es tiempo de dedicarnos solo a lo propio, porque, Señor, será como echar en saco roto, y aunque mucho nos esforcemos, eso que logremos con tanto esfuerzo, si no es la orden que tú nos has dado, todo se va a desvanecer. Ayúdanos, Señor, a luchar por lo nuestro, por nuestras familias, pero también por tu obra, por compartir el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a entender que esto que está sucediendo es por orden tuya, pero también ayúdanos a conocer por tu Espíritu cuáles son esas acciones, Señor, de manera inmediata que debemos hacer para llevar el mensaje tuyo a otras personas que lo necesitan. Y ante todo, como tu pueblo, ayúdanos, Señor, a valorar y a estar atentos a las órdenes que los gobiernos nos dan, porque también a ellos los usas para movernos como iglesia, como ha sido este confinamiento, de estar en familia para experimentar y sacar del mejor depósito de nuestro corazón, visto en alabanza, en adoración, en congregarnos. Señor, y pedimos perdón por aquellos hogares donde no se han preocupado, Señor, por sacar del depósito de su corazón, para glorificarte, para escuchar, para compartir tu santa y maravillosa palabra, teniendo en cuenta que solo tú eres un Dios restaurador y transformador. Bendigo cada familia que está allí reunida, bendigo cada persona, cada familia que oye y atiende esta palabra, porque es por orden tuya. Ayúdanos a obedecerla, siempre guiados por tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, esperamos que esta palabra nos siga desafiando a compartir del amor de Dios, a compartir de su gracia, de su bondad, porque tanta gente lo necesita y está buscando en otras formas y en otros lugares, en otras cosas, en otras circunstancias, una voz de esperanza. Y tú y yo tenemos la mejor noticia, la mejor esperanza, la mejor opción. Así que no olvides también, para que este mensaje pueda ser compartido a otras personas, no olvides darle allí en tu pantalla el me gusta, al dedito allí, dale clic a me gusta. También aparece una palabra que dice suscribirse. Solo tienes que darle suscribirte, no tienes que llenar ningún dato, solo hazle clic en suscribirte. Y familia, en tercer lugar hay una campanita donde tú puedes también allí hacerle clic, y de esta manera cuando tú lo haces, cuando la iglesia publique nuevos videos, te va a llegar la notificación. Así que no olvides hacer esto también, para que otras personas puedan conocer este mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, un abrazo, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.